Luis Guerrero, profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Fue director de este departamento de 2005 a 2013. Es un miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es un reconocido especialista en el pensamiento filósofo danés Søren Kierkegaard. Es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos. Es el coordinador del proyecto de traducción de las obras y diarios de Kierkegaard de la Universidad Iberoamericana. Entre sus líneas de investigación más recientes destaca el análisis crítico de la cultura contemporánea a partir de las fronteras entre la filosofía y la literatura. Es profesor del Seminario de Romanticismo que se imparte en el Departamento de Filosofía. Entre sus publicaciones se encuentran los libros ¿Qué significa existir? Ensayos sobre la filosofía de Søren Kierkegaard, 2017. La filosofía del siglo XX, un mapa bibliográfico. ¿Quién, verdad subjetiva, Kierkegaard como escritor? Los límites de la razón de la existencia humana. Ha sido editor y coautor de diversos libros colectivos y también tiene publicados más de 50 artículos en las revistas especializadas. Además de su perfil académico, el Dr. Guerrero es un apasionado montañero. Con 50 años de práctica en el montañismo, ha tenido la oportunidad de ascender todas las montañas superiores a los 4.000 metros de altura de México. Ascendió a la cima del Mont Blanc en los Alpes, a la mítica pared del Midi-Ossau de los Pirineos franceses y recientemente realizó varias ascensiones en los Alpes de las Dolomitas. Ha realizado senderismo en algunas vías de Norteamérica, Sudamérica y Europa. Y recientemente se publicó su libro La Sierra de la Cusco, Historias Vividas, en la que narra 15 recorridos de estas montañas que conforman del Valle de México. Bueno, vamos a dar inicio a su conferencia. Un aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación, especialmente el Instituto Politécnico Nacional, desde luego, y a Moisés, el doctor Moisés, que tan amablemente me pidió participar con ustedes. Bien, es un poco extraño, pero en realidad en un evento como este, en un entorno más de ingeniería, que venga un filósofo al auditorio a hablar a un grupo de personas muy interesantes, muy interesadas además, de filosofía, de una época de la filosofía que se conoce como el romanticismo, y hablar de montañas, de ecología, ¿no? Eso es un poco lo que voy a hacer hoy. Les platico brevemente de qué se trata mi intervención. Voy a hacer una referencia muy breve de unos 5 minutos para que nos ubiquemos históricamente en el entorno en el que me quiero mover, que es finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en donde hubo un cambio muy importante cultural a nivel mundial en muchos aspectos. Vamos a hablar de uno de esos aspectos. Y después de esta introducción, me gustaría que tuviéramos todos nosotros una experiencia artística y poética a partir de las montañas, de la naturaleza, ¿no? Un poco con la idea de visualizar la naturaleza desde un punto de vista no solamente tecnológico, ¿no? Como vamos a ver al principio de la conferencia, desde luego la parte tecnológica o del contacto técnico con la naturaleza es muy importante. En parte ustedes estudian de alguna manera esta relación y se van a querer dedicar profesionalmente con ella, pero vamos a ver que también hay otro panorama distinto, no contradictorio, complementario, que puede ser muy importante, sobre todo en el horizonte a las próximas décadas, ¿no? En torno al cuidado de nuestro planeta. Bien, entonces, si me hacen favor de comenzar con la presentación, voy a hablar primeramente de un texto. Probablemente ustedes han oído hablar, al menos creo que es una calle en Polanco, ¿no?, de René Descartes. Es un filósofo
francés, muy importante. Se dice que él y Francis Bacon, que también vamos a ver un texto de él, fueron los padres de la época moderna, ¿no? Si ustedes recuerdan sus clases de historia en secundaria o en preparatoria, ¿no? En el bachillerato, cuando se hablaba de las épocas de la historia, ¿no? La época antigua, la época medieval, el Renacimiento, bueno, después viene la época moderna. Y la época moderna, cada una de estas épocas, lo que significa es un cambio de paradigma, ¿no? Una forma de pensar distinta, una forma de ver el mundo distinto. Entonces, me voy a permitir, porque René Descartes, digamos, uno de sus libros fundamentales para esta nueva mentalidad es una obra que se llama El discurso del método, y ahí habla algo que tiene que ver mucho, a lo mejor, con la mentalidad de ustedes. Fíjense, vamos a leer, o sea, ustedes van a ver si pertenecemos a la época moderna o no. Dice Descartes: las nociones generales de física me han hecho ver que es posible alcanzar conocimientos que son muy útiles a la vida, y que en lugar de esa filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, se puede encontrar una práctica por la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los cuerpos que nos rodean, con tanta distinción como conocemos los diversos oficios de nuestros artesanos, podríamos emplearlas de la misma manera para todos los usos en los cuales son apropiadas, y convertirnos así en dueños y poseedores de la naturaleza, lo cual es deseable no solamente para la invención de una infinidad de artificios, sino que nos harían gozar sin esfuerzo los frutos de la tierra y todas las comodidades que se encuentran en ella, sino también principalmente para la conservación de la salud. Fíjense, este texto es muy importante. Aquí hay un cambio de paradigma en lugar de materias humanísticas o materias religiosas o materias, es física, matemáticas, ahora podríamos agregar química, ¿no? Áreas, lo que nosotros conocíamos en preparatoria como área 1 o área 2, ¿no? De tal manera que sean muy útiles para la vida, ¿no? Encontrar una ciencia práctica, ¿no? Conocer, digamos, bien la naturaleza, los elementos químicos, ¿no? Las fuerzas físicas, etcétera, poder, y al final, que lo subrayé en amarillo, convertirnos en dueños y poseedores de la naturaleza. Tal vez uno de los quiebres de la época moderna que viene aquí es nuestra pretensión. Vamos a dominar, nos vamos a adueñar de la tierra, ¿no? La vamos a poseer, la vamos a instrumentalizar. Eso hemos hecho desde el siglo XVII para acá, ¿no? Y muy especialmente el siglo XX, lo que va al siglo XXI, ¿no? Pero por otro lado, la naturaleza ha reaccionado. Nos estamos acabando la naturaleza, ¿no? La estamos sobreexplotando, no la estamos cuidando. Bien, vamos al otro gran, digamos, teórico de la modernidad, más o menos contemporáneo a Descartes. La siguiente, por favor, que es Francis Bacon, en una obra que se llama Elogio al Saber. Si se fijan, va a ser muy similar al texto que les acabo de leer de Descartes. Dice Bacon: la superioridad del hombre reside en el saber, de ello no cabe la menor duda. En el saber hay muchas cosas que los reyes, con todos sus tesoros, no pueden comprar, sobre las cuales no rige su autoridad, de las cuales sus espías y delatores no recaban ninguna noticia, y hacia cuyas tierras de origen sus navegantes y descubridores no pueden enderezar el curso. Hoy dominamos la naturaleza en nuestra mera opinión, mientras estamos sometidos a su necesidad. Pero si nos dejamos guiar por ella en la invención,
entonces podríamos ser sus amos en la práctica. De nuevo, el paradigma del saber. Podemos ser realmente dueños, ¿no? Y termina en este texto Bacon, ser amos de la naturaleza en la práctica. Si se fijan, la mentalidad moderna, por eso me interesaba poner estos dos textos, la mentalidad moderna, si bien es vamos al progreso, vamos a tener, digamos, un razonamiento práctico que nos lleve a la inventiva, a los remedios medicinales, a cuestiones de ingeniería, etc. Sin embargo, a lo mejor lo que en ese momento vieron era una naturaleza más o menos virgen, una naturaleza que asustaba, y que de repente dijeron, podemos ser los dueños. Y en realidad ese dominio en parte lo hemos logrado, pero en parte nos ha costado. Y tenemos un horizonte ambivalente, un horizonte propositivo de progreso, pero un horizonte también de miedo, de riesgo, ¿no? Por poner un ejemplo, el cambio climático, ¿no? O el daño a los recursos naturales, etcétera, etcétera. Bien, vamos ahora a ver cómo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX comenzó una tendencia cultural conocida como romanticismo. Entonces voy a hablarles muy brevemente acerca del romanticismo, porque ahí se va a anclar lo que yo les voy a presentar. El romanticismo partía básicamente como un movimiento cultural con ideas filosóficas, artísticas, en la literatura, en la pintura, en la música, en la arquitectura, ¿no? O sea, un movimiento de revisar nuestro modo de vivir socialmente, culturalmente, y básicamente, digamos, hay una crítica a la modernidad en diversos aspectos, ¿no? Como una excesiva racionalización y masificación de la sociedad, ¿no? Y una enajenación del ser humano. Recordemos que un poco antes del movimiento romántico está toda la revolución industrial, ¿no? También después la revolución francesa, ¿no? Y empezaron las grandes urbes, ¿no? De fábricas, y empezó con mucho más fuerza la masificación. Bueno, un ejemplo de esto, por ejemplo, de literatura y de esta crítica, es esta obra de Mary Shelley, de Frankenstein, ¿no? el Prometeo moderno, ¿no? Seguramente ustedes todos conocen la figura de Frankenstein, ¿no? De alguien que quiere de cuerpos ya de gente fallecida, ¿no? De muertos, hacer un ser vivo con una serie de cualidades, ¿no? Y que finalmente logran darle vida, pero logran darle vida a un monstruo que termina haciendo daño, ¿no? Un monstruo que además no quería ser, ¿no? Bueno, esta imagen del Frankenstein en cierta medida es la crítica del romanticismo a la modernidad, ¿no? Estamos creando a lo mejor un monstruo que después probablemente no podamos parar, ¿no? Y que ese monstruo nos aniquila. Después hay una recuperación en el romanticismo de la identidad cultural del folclore, ¿no? Como por ejemplo hoy en día también se da mucho, o sea, es recuperar lo que nos da la identidad. La identidad no está solamente en el progreso, en una sociedad a lo mejor de fábricas, de gente en la periferia, de trabajo laboral en espacios cerrados, sino en realidad descubrir nuestra propia identidad como pueblo, como región, como nación. Bueno, todo esto lo promovió mucho el romanticismo. Les pongo también un ejemplo literario. Los hermanos Grimm, no sé si han oído alguna vez hablar, en una librería han visto los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Bueno, los hermanos Grimm en realidad recorrieron
distintas partes de Alemania para escuchar canciones populares, cuentos de las distintas regiones, historias, leyendas, y todo eso recuperarlo, ¿no?, en un libro editado que ellos hicieron, ¿no?, los cuentos de los hermanos Grimm, que era como decir, en esos cuentos, como si habláramos de los cuentos que hay en el norte de la República, Veracruz o en el centro, etc. Bueno, todos esos cuentos, esas leyendas, en cierta medida nos dan identidad, porque nos hablan de nuestro pasado, nos hablan de nuestras costumbres, nos hablan de nuestro modo de pensar. Y finalmente hay una relación de encuentro con la naturaleza, que esto es lo que yo les quiero hablar el día de hoy, en lo que me queda, que en realidad podemos ver la naturaleza, si la viéramos desde la perspectiva moderna, como querernos adueñar de ella, o también querer, como si fuéramos los dueños, decir, a ver ahora qué remedio técnico te doy, por ejemplo, para cuestiones ecológicas, para la contaminación, para, no sé, el no circula, ¿no?, es un remedio tecnológico para el daño ambiental. Pero de nuevo, es nosotros que queremos dominar, que queremos decir, bajo esta razón instrumental, yo sé cómo medio vamos a arreglar la naturaleza, el medio ambiente, etc. Bueno, los románticos vieron una forma distinta de relacionarse con la naturaleza, una relación de encuentro. Que esto es lo que voy a permitirme mostrarles a partir de una serie de pinturas del romanticismo, que tienen que ver todas las pinturas con naturaleza, y una serie de textos, básicamente de poetas, de literatos y de algunos filósofos, que tienen que ver con la naturaleza, un poco para que se hagan una idea de por dónde iba la mentalidad de encuentro de la naturaleza, y que muy bien pudiera ser hoy una invitación a que nosotros hiciéramos lo mismo. Bien, la primera pintura tal vez sea para ustedes muy conocida, es una de las pinturas icónicas más famosas del romanticismo, de Caspar David Friedrich, ¿no?, que es Caminante ante un mar de niebla, de 1818, siglo XIX. Esta pintura es muy interesante porque nos muestra a un hombre de espaldas, no campesino, sino una persona, digamos, de ciudad, de sociedad, que está encaramada en una peña viendo el horizonte montañoso, ¿no? Esta región donde está esta pintura, o sea, la región real, es muy cerca de Dresde, en Alemania, ¿no?, y de alguna manera es una invitación a mirar el horizonte, a mirar la naturaleza. Fíjense, voy a acompañar esta pintura con un texto de Goethe, el poeta alemán, en una obra muy clásica del romanticismo que se llama Las penas o las desventuras del joven Werther, ¿no? Werther es una persona que se va a vivir al campo, ¿no?, una temporada, y ahí tiene la oportunidad de tener un encuentro con la naturaleza. Y le escribe a un amigo. Vamos a leer un fragmento de una carta en esta novela de Werther a un amigo. Dice: cuando vine y contemplé desde la colina este hermoso valle, me atrajo hacia él un encanto inconcebible. Allá abajo un bosque, si pudieras descansar a su sombra. Allá arriba la cumbre de la montaña, si pudieras contemplar desde ella este soberbio paisaje. Más allá la cadena de colinas y esos valles solitarios. Quien pudiera perderse en su seno. Si se fijan en este texto de Goethe, de la novela Werther, en realidad es como este paseante solitario que está teniendo un encuentro con la naturaleza, con los valles, con los riscos, con los riachuelos, ¿no?, con las nubes, con el cielo. Veamos otra pintura, todas son del romanticismo. Esta es de Wilhelm Benz, es un danés, que se llama Paisaje de montaña. Es
Si ustedes se fijan, la composición de esta pintura, no sé si la alcancen a ver bien, es curiosamente un pintor, igual está dando la espalda, y un amigo que están pintando el paisaje, y una persona de campo que va en el sendero, ¿no? Se ve abajo un valle, hay un pequeño pueblo y una iglesia, si la ven de cerca, y las montañas al fondo. Bueno, esto en parte también era un recordatorio de una apreciación artística de la naturaleza. O sea, poder salir a la montaña a pintar, escuchar música, a escuchar un poema, a escribir un poema, ¿no? A leer, a meditar. Dice ahora Rousseau, un filósofo suizo, igual del romanticismo, fíjense qué interesante, o sea, es un gran pensador. Dice: nunca he pensado tanto, existido y vivido, ni he sido tan yo mismo, si se me permite la frase, como en los viajes que he hecho a pie y solo. El andar tiene para mí algo que me anima y aviva mis ideas. Cuando estoy quieto apenas puedo discurrir. Es preciso que mi cuerpo esté en movimiento para que se mueva mi espíritu. La vista del campo, la sucesión de espectáculos agradables, la grandeza del espacio, el buen apetito, la buena salud que se logra caminando, la libertad del mesón, el alejamiento de todo lo que me recuerda a la sujeción en que vivo, de todo lo que me recuerda a mi situación, desata mi alma, me comunica mayor audacia para pensar. Parece que me sumerge en la inmensidad de los seres para que los escoja, los combine y me los apropie, sin molestias ni temores. Así dispongo como árbitro de la naturaleza entera. Bien, aquí en lugar de ser dueño, curiosamente está utilizando la palabra árbitro, pero es un árbitro, digamos, para sus ideas, para su creatividad, para sus pensamientos, para sus reflexiones, ¿no? Para ver en un momento dado igual a lo mejor un camino, un sendero, para entrar a un mesón. La siguiente pintura también es de Caspar David Friedrich, que es Pasaje matutino con lago de montaña. Aquí lo interesante, ustedes se fijan, hay algo de ganado, hay un paseante también ahí en una de las pequeñas colinas y un lago. Vamos a acompañar este texto con un poema muy breve de von Haller. Dice: todo este conjunto de paisajes montañosos tiene algo de conmovedor, de magnífico y de majestuoso. Quedan grabados en la memoria bajo un secreto encanto y continuamente se experimenta el deseo de regresar a ellos. Si ustedes se fijan, que es lo que estoy tratando de expresarles, de comunicarme a través de pinturas, a través de estos textos de poetas, de filósofos, es en realidad una búsqueda de la naturaleza como un encuentro, como una forma en que el espíritu, en que el ánimo, en que las reflexiones, en que nuestra psique se encuentre de alguna manera renovada. La siguiente pintura también es de Caspar David Friedrich, es Batzmann, una serie de picos. Aquí ahora el paisaje, si ustedes ven, igual unas rocas en primer plano, pero las grandes montañas nevadas, ¿no? Y voy a leerles ahora un poema de Heine en el libro de los Cantares, que a mí me gusta mucho. Dice: quiero subir a las cumbres donde hay lugares sagrados, donde el pecho libre respira y libres los vientos soplan. Quiero subir a las cumbres donde arroyos y aves cantan, las nubes flotan altivas y oscuros abetos se alzan. Adiós engalanadas alas, damas y hombres engalanados. Quiero subir a las cumbres y reírme al contemplarlos. Si ustedes se fijan, este poema, que les digo, a mí me parece muy interesante, está haciendo un contraste en las dos primeras estrofas de lo maravilloso que es la naturaleza, las cumbres,
para después, en el último pequeño canto, ¿no?, es de alguna manera burlarse de las engalanadas salt, ¿no?, de las ciudades, de lo que pudiera ser un poco asfixiante, el poder salir y liberarse. El siguiente es de un autor francés, un pintor francés, Jean-Baptiste Camille Corot, ¿no?, es Bosque de Fontvillau. Ahí, les digo, no sé si alcancen a ver, hay un riachuelo y hay una muchacha leyendo un libro, ¿no? Igual, una forma de disfrutar, no es simplemente una campesina, es alguien que ha querido ir a la naturaleza a leer un libro. Y lo voy a unir, vamos a ver varios poemas de un poeta romántico, Hölderlin, ¿no?, que es un gran poeta y un poeta de la naturaleza, ¿no?, de muchas cosas, pero entre otras cosas de la naturaleza. Dice: amanece conmigo hacia una nueva juventud ardiente, oh hermana, la dulce naturaleza. Mis amados valles me sonríen y mis más queridos bosques llenos de joviales cantos de pájaros y brisas graciosas me gritan de puro gusto cordiales saludos. Si se fijan en este canto, en este poema de Hölderlin, la naturaleza es la hermana naturaleza, ¿no? Los valles le sonríen, ¿no?, mis más queridos bosques, ¿no?, hay una relación de intimidad, de afecto, de amor hacia la naturaleza. Vamos a ver a mí este es uno de los pintores romántico, pero ya mucho más realista, entre romántico y realista, que es un pintor alemán-americano, Bierstadt, que tiene un conjunto de pinturas monumentales extraordinarias, tanto de Europa. Él trabajó en Europa como pintor, o sea, él pintó en Europa y pintó en Norteamérica especialmente. Entonces, este es, por ejemplo, un valle de montaña, entre distintas colinas y después unas grandes picos, ¿no?, en Long Peak. Y escogí para esta pintura un poema también de Hölderlin, en su poemario El Ocio. Dice: alzo los ojos a la montaña que corona de nubes su cumbre, y cuando el más tenue aire encanta todos mis sentidos y el valle interminable como una nube de colores queda a mis pies, entonces me convierto en águila y, liberado del suelo, cambio de morada mi vida como los nómadas en el universo de la naturaleza. Obviamente este es un lenguaje poético, no es un lenguaje real, ¿no? O sea, de convertirse en águila, estás siguiendo una figura poética, ¿no? Pero lo que nos quiere hacer ver es que finalmente la imagen, la metáfora, ¿no?, del águila es que uno puede volar, uno puede liberarse, uno puede contemplar, ¿no? Uno puede ir de aquí para allá a través de esos paisajes, ¿no? Y de alguna manera puede cambiar de morada la vida. De nuevo me interesa insistir, la relación que está habiendo en todos estos poetas o en todos estos filósofos o en todos estos pintores no es simplemente de cómo me relaciono técnicamente con la montaña o con la naturaleza, sino cómo puedo primero, antes de relacionarme a lo mejor técnicamente, cómo puedo ver que formo una unidad con la naturaleza, cómo la naturaleza no es simplemente un instrumento tecnológico, sino sobre todo es la hermana, la amiga, la confidente con la que puedo estar, ¿no? Y solamente cuando se tiene esa mentalidad es cuando entonces podemos ya no instrumentalizar. Kant hacía referencia, cuando hacía la definición de ser humano, de persona, decía que el ser humano, la persona, era alguien que no debería de ser instrumentalizado. Si nosotros tenemos dignidad, no queremos que simplemente usen de nosotros. Somos personas, tenemos dignidad. Bueno, esta misma idea de dignidad tendríamos, no porque sean personas, pero tendríamos que aplicarla a la realidad entera, a la naturaleza.
No podemos simplemente instrumentalizar. Desde luego que nosotros ocupamos un lugar en la sociedad, vamos a ocupar un lugar en el ámbito laboral, en el ámbito tecnológico, o sea, vamos a ayudar profesionalmente con nuestra profesión. Pero eso no significa que seamos unos simples instrumentos de la sociedad. Igualmente, la naturaleza nos puede ayudar, nos puede ser útil, ¿no? Pero no podemos convertirla en un simple objeto de utilidad